Bon dia a tothom i moltes gràcies per venir a aquesta jornada Art i Poesia, homenatge a José Corredor Mateos. I com saben, hi ha una sessió matinal i una sessió de tarda, i aquesta sessió matinal constarà de 4 ponències que tractaran algun tipus de relació entre l'art i la poesia. I la primera de les ponències anirà a càrrec de Lola Josa. Lola Josa és catedràtica de literatura espanyola a la Universitat de Barcelona, és especialista en els segles d'or i avui ens parlarà de la relació entre la mística de Sant Joan de la Creu, la pintura de Zurbarán i la música de Tomás Luis de Victoria. Llavors, si vols, moltes gràcies. Gràcies, Raúl. Gràcies a tots per ser-hi aquí. Para mí fue un honor ser invitada porque era una oportunidad de cerrar un círculo en muchos sentidos, y uno muy cordial y muy cálido, que era cerrar un círculo con José Corredor Mateos. Recuerdo esas tardes que pasábamos hablando de mística, de poesía en su estudio, él siempre tan generoso en el recibimiento. Hablábamos ya de ese San Juan. Yo era muy joven y él siempre me tuvo la palabra magistral para el aliento. Lo que pasa es que la vida es tan intensa y tan indómita que nos arrastra. Ya han pasado demasiados años, pero aquí estamos, compartiéndolo además con todos ustedes, que eso aún lo hace mucho más hermoso. Muchas gracias y empiezo. En una noche oscura, con ansias en amores inflamado, San Juan de la Cruz escribió la primera redacción de su poema cumbre, Cántico Espiritual. Permaneció a oscuras, en secreto, en una noche de 6 pies de ancho y unos 10 de largo, con un respiradero de solo 3 dedos dentro de una pared, secuestrado durante 9 meses por los carmelitas calzados. Sin otra luz y guía, sino la que en su corazón ardía, elevó su cántico espiritual al Dios cuyo primer nombre es Aín, nada, aquella que encumbra la subida al Monte Carmelo, un lugar vacío que escapa por definición a todo límite y dimensión, la nada que aguarda a la salida de la matriz del mundo. La cruz fue el símbolo que Fray Juan escogió como nombre cuando se descalzó, cuando abrazó el proyecto de la reforma de los frailes del Carmelo, los mismos que le secuestraron y sometieron a una tortura de la que nuestro místico sobrevivió contra toda previsión. Después de haberlo preparado durante días, una noche logró escapar. Siglos más tarde, durante la Guerra de la Independencia, el ejército francés tomó el convento donde estuvo retenido. Y en 1812, las propias tropas napoleónicas lo incendiaron. Hoy encontramos allí el modesto testimonio de un muro con una placa conmemorativa que recoge la primera estrofa de uno de sus 3 poemas mayores, Noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Aquel convento, que parece que estaba destinado a ser arquitectura para estrategas de guerra, de la que únicamente sobrevivieron las canciones de un alma inquebrantable. Este hecho debe hacernos reflexionar sobre la crueldad humana y la resistencia del pensamiento poético. Conforme a los documentos conservados, comprobamos que el fraile no consintió queja alguna a la hora de afrontar la violencia a la que fue sometido. Él mismo la vivió como un jalón ontológico, al modo de Jonás en el vientre de la ballena, por referirlo con el episodio bíblico que él mismo escogió para hablar de su experiencia. De esta manera, teniendo en cuenta cuánto de nosotros forma parte del devenir, y con qué acentos de eternidad podemos expresarnos en el tiempo que nos es dado, jornadas o encuentros como el de hoy representan ese muro que ninguna guerra derribó, que nada separa ni prohíbe, que da testimonio de lo irreductible de la experiencia de ser humano.
A su vez, daría cuenta del motivo por el cual Fray Juan de Santo Matía escogió el nombre de Juan de la Cruz en calidad de carmelita descalzo. El sabedor, él, de que el camino de la cruz no es el del sufrimiento ni la tortura, sino que es la única senda posible donde los opuestos se encuentran, allí donde lo dual se resuelve en el punto de intersección, en un centro donde todo es uno y de esta forma nuestra conciencia queda sacralizada. En Aín, la nada de Fray Juan, todo está en potencia. Dios se oculta con la intención de que la conciencia, el alma, se vuelva hacia sí misma, busque, se pregunte y, movida por el ardor del amor, cumpla su destino nupcial de unidad radical, el retorno al Edén, cuyo primer paso se da con el despertar de la ilusoria pluralidad de la creación, una diversidad emanada y sostenida, en cambio, por la unidad, tal y como anuncian las 4 primeras palabras hebreas que abren la Biblia. Aín es el primer nivel de inmanifestación que en hebreo bíblico se escribe con las mismas letras que yo, el ego ilusorio, inexistente, una de las noches que se tienen que cruzar en aras de un renacimiento, porque es necesario morir a lo identitario para nacer como nueva criatura que ha experimentado que fuera de la identidad, en el vacío, se sustenta todo. La divinidad se retira como principio necesario para que la creación tenga su inicio, que no es otro que el momento preciso en el que la conciencia empieza a sacralizarse, algo que ocurre cuando la semilla, la posibilidad sagrada, brota alentada por el Espíritu. El alma, fecundada por el amor divino, se convierte en un huerto, en el paraíso donde los olores son fragancia. También se escribe con las mismas letras, fragancia, con las mismas letras que nada y yo. Son fragancia de la vacuidad fundamental, de un yo convertido en aroma de amor al no fragmentar ni violentar su propia levedad. Sin cosa alguna que defender, atento solo al aroma del origen, al amado. Nada, yo, fragancia, escritos con las letras que son el número y el símbolo bíblico del infinito, de lo germinal y del agua. La eternidad, el punto primordial, la semilla de la creación, las aguas que lo perciben y unifican todo, lo circunstancial y lo eterno, aguas que ocultan y revelan, que generan el movimiento de las olas, la moción del despliegue y el repliegue, y el perfume que acerca lo divino y nos verticaliza en dirección al retorno, en la misma senda donde el descalzo escribió: nada, 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 y aún en el monte, nada. En esa columna central de su dibujo de la subida de Monte Carmelo, sabedor de que en una montaña media es la montaña la que media entre el cielo y la tierra, y en ella es donde hay que pasar 40 días y 40 noches antes de que el Eterno hable, tal y como tuvo que hacer no solo Moisés, sino también el profeta Elías, patrón del Carmelo, que después de su huida se escondió en una cueva hasta que escuchó la voz divina a través de silbos amorosos, como alude San Juan. 40 noches de descensos para terminar comprendiendo que en realidad todo ha sido ascenso a lo más elevado de uno mismo, porque para poder subir, la caída previa es inevitable. Y esta no es otra que una muerte, la del yo y sus ramificaciones sensibles, sobre cuyos restos se elevará la cruz. Al amparo de una tradición espiritual, la judeocristiana, atenta al estudio de las analogías especulares de la creación, Fray Juan, en su poesía y en las declaraciones a los poemas mayores, siempre deja implícita la nada de Dios, su ocultamiento, a fin de justificar la escritura poética y lo que tiene de búsqueda, de anhelo y de silencio. Lo comenta en una de sus declaraciones cuando reflexiona sobre las consecuencias de la presencia o ausencia de la divinidad. Y dice: siempre le conviene al alma
sobre todas esas grandezas tenerle por escondido y buscarle escondido, porque ni la alta comunicación y presencia sensible es más testimonio de su presencia, ni la sequedad y carencia de todo eso en el alma es menos testimonio de su presencia en ella. Por lo cual, dice el profeta Job, si viniere a mí, es a saber, Dios, si viniere a mí, no lo veré, y si fuere, no lo entenderé. En lo cual se ha de comprender que si el alma sintiere gran comunicación o noticia de Dios o otro algún sentimiento, no por eso se ha de persuadir a que aquello sea tener más a Dios o estar más en Dios, ni tampoco que aquello que siente o entiende sea esencialmente Dios, aunque más ello sea, y que si todas esas comunicaciones sensibles e inteligibles le faltaren, no ha de pensar que por eso le falta a Dios, pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por lo otro estar fuera de ella. Sin embargo, ¿qué entendemos cuando leemos La noche oscura? ¿De qué experiencia nos habla cuando refiere que era guiado por una noche más cierta que la luz del mediodía? ¿Qué podemos comprender de todo ello en este aislamiento interior que parece caracterizar nuestra soledad del siglo XXI? Rota la alianza entre el lenguaje performativo y la realidad. Lo cierto es que los años se suceden y la poesía de Juan de la Cruz continúa dirigiéndose a un no sabemos qué que nos hace posibles. En calidad de místico, toda su obra nos propone atravesar y experimentar la oscuridad de la nada, de aquello que no está fundado en la sabiduría de los hombres. Juan de la Cruz traza la experiencia límite de conocer lo divino y dar cuerpo y medida a la inmensidad, obra o encuentro que solo puede tener lugar en la existencia humana, en su capacidad de purificar la conciencia para reunificar en ella lo creado. La mística castellana, que gira constantemente en torno a la nada metafísica, ha sido la que mejor ha comprendido el legado secreto de la Biblia. Al ser una tradición nutrida de judaísmo, monaquismo oriental, sufismo y cristianismo, sus místicos vivieron excepcionalmente el vacío, ese Dios perdidamente mudo. Miguel de Molinos escribió: «Abismaos en la nada, y Dios será todo vuestro». Como buen seguidor de San Juan de la Cruz, se refería a la noche oscura del descalzo, sobre la que el propio carmelita declaró que hay muy poco lenguaje, así de plática como de escritura, y aun de experiencia, muy poco. A pesar de las citas al pseudo Dionisio y a sus doctrinas de la divina oscuridad, la noche de Juan de la Cruz es más compleja y sutil. Es destilación del Cantar de los Cantares y junto a la llama no solo es símbolo esencial de su poesía, sino que constituye la experiencia mística misma. Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, al igual que el resto de los humanistas castellanos de aquella segunda mitad del siglo XVI de la Escuela de Salamanca, supieron comprender, y lo diré con palabras de uno de los editores contemporáneos del Cantar de los Cantares, Guido Cheronetti, supieron comprender que el gran misterio del cantar es que está vacío, no contiene nada, no significa nada, nada más allá de la letra, una canción a dos voces, en una mala copia y, sin embargo, imagen pura de Dios en tanto que inmensa nada trascendente, lejanía de lejanías, de la que el vacío, la interna desnudez erótica, viene a ser, entre las llamas y la noche del mundo humano, un deslumbramiento anatómico, una puerta del deseo. Por esto y solo por esto, el cantar es santo de los santos y escritura que quema las manos. Dios no está en el cantar y aún así lo llena. El cantar es poesía erótica y aún así el amor humano no es más que la sombra sobre el muro. En el cantar Dios busca a Dios, pero Dios no puede andar en busca de sí mismo. El cantar no tiene principio, ni medio, ni conclusión. Como libro es el más desconocido. ¿Enseña algo? ¿Cabe preguntarnos? No, nada. ¿Qué nos dice del amor?
nada. El cantar vacía en la misma medida que el Eclesiastés da vigor al espíritu. El símbolo de la noche conduce a la intuición de la unidad y al igual que el amor a la desnudez esencial de Dios, porque nos dice Juan de la Cruz, la noche es la habitación secreta de la unidad, el día lo es de la idolatría y de lo múltiple. La noche, morada próxima a la unión, cercana a los levantes de la aurora, a la unión final con lo divino. Noche que también se ilumina por relámpagos, por manifestaciones abruptas de la esencia divina, porque amando se diluye la dualidad hasta quedar, escribe en el poema de la noche oscura, amada en el amado transformada, verso que traduce el bíblico del Cantar de los Cantares en boca de la Sulamita y que dice: yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Amando, nos reintegramos en la unidad y la presencia del Espíritu cobra cuerpo. La noche oscura del alma, por tanto, culmina en la luz más clara que el mediodía, momento idóneo en el que dejar todo cuidado entre las azucenas olvidado. Y sigo con las estrofas de Noche Oscura. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierta que la luz del mediodía, donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste a amado con amada, amada en el amado transformada. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Las azucenas son símbolo del dejamiento de quienes han alcanzado la última etapa mística, donde ya no es necesario el lenguaje. La azucena glorifica a Dios silenciosamente, con las 10 lenguas mudas de sus pétalos. Sin embargo, también de la noche surge la gran pregunta: ¿a dónde te escondiste, amado? Pregunta radical como la búsqueda espiritual, como sus frutos. La noche misma empieza cuando ha habido una primera experiencia de encuentro con el misterio divino, que es, en esencia, el misterio del alma para sí misma, como muy bien expone el Descalzo en sus declaraciones al poema. Una vez empieza la noche del alma, ésta pierde su autorreferencialidad al quedar el yo fuera de todo centro. El alma, al abismarse, descubre una interioridad desconocida que la vive como revelación de un Dios invisible e irresistible, que atrae sin saber cómo ni qué hacer con el deseo de infinitud que siente. Lo único cierto será la necesidad irrefrenable de seguirle y, mientras tanto, la consciencia aprende a conocerse así. Y algo fundamental, por primera vez, se le revela que el vivir conforme a sus sentidos y potencias, voluntad, entendimiento y memoria, no les sirve de nada. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo proceder? Nada sabe, y esa es precisamente la oscuridad, la noche, la incertidumbre del no saber, que pese a ello confiere la lucidez de la certeza de no poder seguir viviendo como lo hacía. El camino de negación es el único posible. Para venir del todo al todo has de negarte del todo en todo. Negación incluso de lo que busca porque no lo conoce. Dios es una noche y además la noche más cerrada y oscura que transforma la consciencia de manera profunda, purificando la dimensión sensitiva y la espiritual. Dentro de la noche, el gran símbolo de su pensamiento, Juan de la Cruz diferencia 3 noches y 3 fases de purificación. La noche de la negación, la noche de la confianza o de la fe y la noche de Dios. La purificación de los sentidos, la del espíritu y la de la contemplación. En la primera purificación, el alma es la protagonista. En la segunda lo es Dios. Y en la tercera el alma, pero en un estado pasivo, sumida en las hirientes profundidades de la oscura contemplación, abandonando la condición humana ante la excelencia de la dimensión sagrada en la que se está transformando. En esta última noche, escribe el Descalzo, el alma está como si tragada de una bestia,
en su vientre tenebroso, como si sintiese estar digiriendo, padeciendo estas angustias como Jonás, en el vientre de aquella marina bestia, porque en este sepulcro de oscura muerte la conviene estar para la espiritual resurrección que espera. Durante la última noche el alma, sin darse cuenta, sale del estado natural, mientras, sin darse cuenta también, se instruye en la sabiduría divina, transformándose en ella. Francisco de Zurbarán, sí, Raúl, por favor, sí, disculpen, sí, muchísimas, esto, gracias, sí. Sí, y luego creo que podremos ir, y si lo ampliamos con la flechita, así, si lo dejamos, así, y con la flechita yo le iré dando. Gracias, Raúl. Gracias. Francisco de Zurbarán había leído a San Juan de la Cruz, como así lo comentan sus críticos. Además, hay una serie de cuadros en los que siempre veo las distintas secuencias de las noches de las que con tanto detalle habla el místico en sus prosas. Zurbarán pudo leerlo porque fue en 1618 cuando en Alcalá de Henares se editaron por primera vez las que titularon Obras espirituales de San Juan de la Cruz, aunque solo contenían la subida del Monte Carmelo, la noche oscura y llama de amor viva, excluyendo intencionadamente Cántico espiritual, que vio la imprenta por primera vez en el año de 1622 en París, mal traducido al francés, y en castellano en 1628. Zurbarán, por lo tanto, leyó la edición de Alcalá de Henares y se inspiró en las fases espirituales que deja de manifiesto en alguno de sus lienzos. En la serie de los cuadros que dedica a San Francisco de Asís, empezamos con el que tenemos la suerte de tener en este museo. En la serie que dedica a San Francisco de Asís encontramos representada la primera noche. El hábito cobra un protagonismo singular, centrado en medio de una oscuridad deshabitada de cualquier movimiento vital. Presiden la quietud y el silencio. El hábito cubre pies y manos para aquietar o, con palabra de San Juan, para anihilar nuestra dualidad. Es lo único visible junto a una calavera sostenida por manos orantes y un libro sin abrir, ese entendimiento que ha de estar oscuro. Un libro que bien puede ser la Biblia, que no impide librar a Francisco de Asís a su irreductible soledad. Los ojos, aunque en penumbra, o bien permanecen cerrados o se elevan a una cima no alcanzada. Zurbarán supo, como pocos, dar protagonismo a un tejido que, aunque no es lo importante, cubre la noche del alma y confiere al lienzo su textura. Asimismo, en San Serapio, cuadro donde el tejido es lo que crea corporeidad, volumen y presencia. Pero solo es un hábito, aquello que no hace al monje ni al alma, porque el místico se hace en la noche oscura. Si nos fijamos, el hábito sobresale con un poder escultórico ajeno al sufrimiento de San Serapio, que en la noche de la fe todo se soporta por amor y confianza en Dios. Si bien los martirios eran del gusto de la Contrarreforma, Zurbarán, con la llamativa majestuosidad del hábito, pone de manifiesto el escandaloso desnudo que oculta. Ese desnudo que hemos comentado a propósito del Cantar de los Cantares y por el cual se prohibió la edición en Alcalá de Henares de Cántico espiritual, que es una exégesis poética del Cantar de los Cantares. Un hábito que pone de manifiesto este escandaloso desnudo, delata la oscuridad del despojamiento de quien busca y ama sin saber y solo aspira a vestir, con palabras del descalzo, el hábito oscuro de la unión.
Cristo en la cruz y Agnus Dei representarían la tercera noche. En la crucifixión lo sagrado irrumpe en medio de lo humano. El alma entregada, habiéndose todo cumplido, espera la resurrección que sobrevendrá. El Agnus Dei representa lo mismo, pero mediante un cordero merino de entre 8 y 12 meses, aún vivo, y con las patas ligadas con un cordel, aguardando el sacrificio sin resistencia alguna. Es el Cordero de Dios, uno de los nombres de Cristo en el lenguaje litúrgico, retratado a modo de bodegón, mientras el misterio del hábito oscuro está presente en la ausencia de lo humano que, en cambio, se impone invisiblemente en el cuadro desde el título mismo. En él, lo fronterizo entre la divinidad y lo humano sorprendentemente queda librado en el silencio y la mansedumbre animal, donde germina la resurrección. Dice San Juan de la Cruz: cuanto más se anihila por Dios, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Y cuando viniera a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste, pues, en recreaciones y gustos y sentimientos, sino en una viva muerte de cruz, sensitiva y de espíritu. La noche se resuelve finalmente en noche nupcial, en alianza, con una unión de la que da buena cuenta la música y que inevitablemente mueve a la exaltación, a la celebración y al canto. Si me lo permiten, como voy a hablar de Tomás Luis de Victoria, voy a poner de fondo la imagen del San Francisco que tenemos en este museo. Así nos acompaña. Con una unión, decía, que da buena cuenta la música y que inevitablemente mueve a la exaltación, a la celebración y al canto. La vida mística culmina en lo que San Juan de la Cruz alabó, y no por azar, en su cántico, no podía ser otra cosa, un cántico espiritual. Para una persona bíblica como el descalzo, conocer consistía primero en escuchar. En la Biblia, la creación se describe como el acto a través del cual lo divino convoca con la palabra y el aliento. Al principio de la historia de la salvación está la llamada de Dios a Abraham, haciéndole salir de su tierra. También los mandamientos, que sintetizan una sabiduría que se resume en una petición: escucha, Israel. Petición que atraviesa como un estribillo toda la Escritura. Por eso uno de los grandes errores que cometen diferentes personajes bíblicos consiste en querer ver antes que escuchar. David, en uno de los salmos, canta: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón, porque el camino del sabio tiene su inicio en la escucha. La regla de San Benito, una de las bases de la cultura medieval, en la línea de los sabios de Israel, comienza justamente con estas palabras: escucha, hijo, las palabras del Maestro. Esta lección, como actitud de fondo, resulta fundamental en Tomás Luis de Victoria, coetáneo a Fray Juan, abulense como él. Sin duda, el compositor más importante en la historia de la música peninsular. Fue uno de los espirituales y creadores fecundos de aquella segunda mitad del siglo XVI. Sabía que para componer primero había que escuchar y silenciarse interiormente, tener la suficiente humildad para restar vigilante y atender con palabras de San Agustín de qué parte alborea la verdad. Aunque su lenguaje musical fue el común del momento, el contrapunto imitativo, armonizado a través de consonancias que permitan crear un tejido musical más o menos homorrítmico, bebió del ambiente místico reformista que le inspiró un estilo propio, movido siempre por una honda emoción y un anhelo de unión radical. Su naturaleza mística condicionó lo que iba a singularizarle como maestro de la Europa musical de la segunda mitad del siglo XVI. Logró prescindir
de todo lo superfluo en sus composiciones, y al igual que el humanismo reformista, sus composiciones guardaban la preocupación por la expresividad del texto cantado y que la música permitiera la experiencia espiritual desde la escucha misma. Se ha dicho de Victoria que buscaba el cara a cara con el receptor bajo la intención de participar él mismo en el sentir de lo transmitido, para comulgar con sus oyentes, pero no porque la fuerza expresiva de su música persiguiera un sentir subjetivo e individual, sino todo lo contrario, buscaba la comunión, la unión. En sus composiciones, por ejemplo, evita poner acentos expresivos en lugares referidos al yo. Quiso que todo su legado fuera sacro, hasta en su expresividad, que la quería en la máxima pureza espiritual. Su obra maestra, el Officium ab de Domae Sanctae, por ejemplo, ofrece la musicalización de la totalidad de los textos del oficio de Semana Santa, como si conformaran una unidad indisoluble, una contemplación absoluta de la pasión que el propio Victoria ofrece, él, como expresión más íntima y acabada de la pasión de Cristo. Y su intención, además, lo que hace que sea una obra tan lograda, fue la de elevar no solo un canto a un drama evangélico, sino transmitir la viva transformación de él mismo como compositor, su transformación crística a través de la pasión, al modo del proceso que el alma vive la última noche. Nuestro músico fue un místico que solo buscó con palabras suyas entregar su espíritu a la vida contemplativa y expresarlo en sus partituras. Y tal como escribió en una carta, lo que quiso fue cumplir con el llamado natural inscrito en lo que él notaba en su propia naturaleza. Esta vocación de vida nos da paso a otra idea que repite en alguna de sus dedicatorias y que él denomina la dulzura de la armonía y el concierto que crea la variedad de muchas voces. Consideraba Tomás Luis de Victoria que toda la música tiene su fundamento en un cierto sonido concordante, a partir de voces discordantes. Victoria se consagró a la música polifónica, a la conjunción de distintas voces para conseguir un solo canto armónico, de igual forma que al inicio y al final de su vida se ocupó muy especialmente del órgano, el instrumento musical en el que distintos tubos, como bien sabemos, con diversos registros, al sonar juntos, ofrecen una dulce sinfonía, una armonía que es fruto de la concordancia de sonidos diferentes. Creía que la música tenía que ser imagen de la vida social, concordar en un sonido de voces discordantes, de igual forma que un único afecto de los ciudadanos tendría que unirles en sus diversas costumbres. Cada uno aporta su timbre y su registro, su personalidad, unos más graves, otros más agudos, pero no encerrados en sí mismos, en los estrechos límites de la subjetividad, sino abriendo la mente y el espíritu para recibir a los otros, contrastar con ellos y aportarles, logrando de este modo la sinfonía del uno. La vida social armónica supone una modulación que purifica y perfila la voz singular en orden a la concordia y coadaptación de los diferentes sonidos. El cultivo de una actitud de escucha nos conduce a ese aprendizaje, a aportar cada uno de nosotros nuestro timbre genuino al concierto social. Según Victoria, de la música han procedido muchos y grandes bienes para la humanidad. Además, la música introduce un doble movimiento, como él mismo diferenciaba, un movimiento hacia adentro y hacia lo alto. Hacia adentro, penetrando con suavidad en los corazones a través del mensaje de los oídos. Hacia arriba, sacándonos de sí, de nosotros, para elevarnos y espiritualizarnos, porque en el misterio originario de la creación se halla la fuente de la música, como dice el compositor. De ahí su esplendor, pero también su antigüedad, pues es más antigua la música que los hombres. Ello explica, continúa, que el fin último de la música sea la alabanza divina, pensamiento que repite frecuentemente en sus dedicatorias.
consideraba que la música nos hace más ingrávidos y menos ruidosos. La música nos silencia. De hecho, los primeros cristianos, inspirándose en el mito de Orfeo, presentaron a Jesús a modo órfico, capaz, mediante la música y la armonía de su palabra, apaciguar, congregar y rescatar de la muerte, otorgando el poder de la resurrección. Y este hecho nos permite cogernos de nuevo, para ir ya terminando, nos permite cogernos de nuevo de la mano de nuestro Fray Juan, porque en el centro de su cántico espiritual fija al amado como un nuevo Orfeo, que entona 2 estrofas que se alzan en el poema como un conjuro protector de la esposa, del alma ya unida a él. Son las 2 estrofas siguientes. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores, por las amenas liras y canto de sirenas, os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. Empieza el amado, el esposo ya, invocando a los animales que representan el movimiento del aire, seguidos de aquellos que se asocian con el fuego y de los que se corresponden con la tierra. Símbolos todos respectivamente de lo inestable, lo irascible y del atrevimiento propio de cualquier tipo de deseo desatado. La canción invoca a las energías divinas increadas y a la horda instintiva animal que estorba y desordena, dice el fraile, la existencia humana si no somos sabedores de su poder destructivo. Implora también a las ilusorias amenazas que surgen de las noches mientras la esposa duerme, mientras ella descansa felizmente entre los brazos de su esposo que busca la complicidad y el concurso de la creación mineral, animal, de los elementos que todo lo conforman a fin de que el alma, entregada y amorosa, ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios, reposando, dice el Calzado, no interrumpa la transformación de los miedos, nacidos de las noches, en un perfume evocador, edénico, transformador por la fuerza del deseo, que todo lo rocía. El esposo formula el conjuro recurriendo a las amenas liras y al canto de sirenas a modo de sustento de su propia canción y de su voz. La alusión a Orfeo y a las no menos míticas sirenas dan fuerza a la invocación contra las fuerzas infernales e incluso contra la propia muerte. Que el esposo recurra al poder de Orfeo y al de las sirenas se explica porque en su origen las sirenas formaban el extraordinario coro que cantaba a la diosa Deméter cuando aún era virgen. Platón las menciona en el último libro de la República y sitúa a cada una de ellas en las correspondientes 8 esferas, cuyas voces y sonidos componían un conjuro armónico. Es el pasaje en el que aparece por primera vez la expresión de la armonía de las esferas. Por otra parte, en fechas posteriores a la Odisea, se las describe como apacibles divinidades del ultramundo. Orfeo, asimismo, es el maestro excelso del canto y de la música, capaz, con su lira, de un sonido que somete a los humanos y a los animales, a los elementos y a los seres del infierno. Él y las sirenas tienen en común la facultad de conmover, cautivar y salvar con la música, toda vez que sus melodías les permiten relacionarse con los dioses del infierno. Recurrir a estas figuras míticas es un modo de reforzar lo que hay de implícito en ese plural de San Juan, de amenas liras, que podría abarcar desde la primera de todas, inventada, se dice, por Hermes, hasta las creadas por Apolo, Orfeo y Lino. En todos ellos el instrumento representa la armonía de las esferas, el equilibrio del mundo, la concordia y la sanación, y también, cómo no, la armonía del alma que la música recompone. Sin embargo, entre esas liras sobresale la lira por excelencia en la tradición de la Biblia, el quínor. Es el instrumento propio del rey David, el músico enviado por Dios cuyo canto transmite la verdad y la profecía,
como queda bien expresado en los Salmos. La lira de David remite en realidad al instrumento más poderoso que dispone el ser humano y que no es otro que la garganta, a través de la cual se hace posible precisamente la unión entre el cielo y la tierra gracias a la oración, a la súplica y a la alabanza. David tañía la lira para pedir a Dios que no guarde silencio, que no calle. Por eso él, hijo de Salomón, canta y enuncia y de este modo, desde la tierra, busca conmover a los cielos. En la tradición judeo-cristiana, el estudio y la oración deben transcurrir en voz alta, elevar el canto a fin de que Dios haga lo propio. Este es el motivo por el cual el esposo en Cántico Espiritual, en la que es su última intervención en el poema, cante y conjure, suplique y ordene, como nosotros hacemos los humanos cuando nos dirigimos a Él. El carmelita descalzo quería asemejársele con su lira, dando nombre al mismo tiempo, a su vez, a la forma métrica de todo el cántico espiritual. El esposo conjura y canta de noche, mientras la esposa duerme. Los justos que sostienen el mundo, explica la tradición exegética, tañen la lira de noche. Los maestros hablan de la dormitá, del sueño espiritual imprescindible para el cumplimiento de la renovación del alma antes de la plegaria de medianoche, con la que rogar que la shefa, la luz de Dios, descienda desde el infinito y pueda manifestarse en cada uno de los niveles de nuestra consciencia. Se aconseja no esperar despierto el momento de la oración, sino acostarse, aunque solo sean unos pocos minutos, y despertar en el momento de la plegaria, en voz alta. Este sueño previo o dormitá no debe interrumpirse ni violarse. Este es el motivo por el que el esposo pronuncia el conjuro, porque con la dormitá el alma, la consciencia se detiene, se armoniza según requiere la oración y la alabanza del despertar. La esposa queda renovada gracias a haberse adentrado en la paz del reposo, en la quietud y suavidad de un sueño que solo la desnudez del amor puede otorgar. Este es el motivo por el cual el esposo pide que nadie toque el muro, que en hebreo bíblico significa también contemplar. Pero ¿qué cosa hay que contemplar? Aquello que ensalza el pensamiento de San Juan de la Cruz, la confianza y el ejercicio de la unidad radical entre la fuerza creadora nuestra y lo creado. Él consagró su verso y su prosa para realizarlo en su más alta expresión. En su obra el amor unitivo es tan crucial que incluso le confiere un carácter espiritual despatriarcalizante, porque amar conlleva siempre al otro y en esa otredad la divinidad se manifiesta tanto en sus potencias femeninas como masculinas. El descalzo asimiló la sabia dialéctica erótica, fértil, nocturna y esplendorosa del libro de los libros, el Cantar de los Cantares, y la convirtió en el pilar de la experiencia mística. A zaga de su huella se inspiraron Tomás Luis de Victoria y Francisco de Zurbarán. Y este poema de nuestro querido José Corredor Mateos, de su libro El don de la ignorancia, dice: nada de lo que has sido permanece. No tienes ni pasado ni futuro y hasta el mismo morir no es muy seguro. Nada ni nadie a ti te pertenece, pero respira el campo si anochece. Vuelve a ser todo transparente y puro. Avanzas confiado hacia lo oscuro. El mundo nace en tu interior y crece. Qué sencillo morir. Y qué sencillo poder vivir al fin como si todo fuera un ir devanándose el ovillo y nunca hubiera sido de otro modo. Todo vuelve a ser tuyo siendo nada, estando ya la noche iluminada. Muchísimas gracias.